mundos, otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno 00. Fenómeno Cero, parte 2 en Cero a la Izquierda, presentado por Matrix Pro Audio, estudio de grabación y salas de ensayo. Abraham Lupi 1077, 4919, 7682. Matrix Pro Audio presenta en Cero a la Izquierda, Fenómeno Cero. Y si bien en la historia de fantasmas no espíritus, me dijo Gladys fuera del aire. Exactamente. Te pido disculpas por el estado del estudio que quedó después de un sorteo con cartas así que vuelan por el aire. Que está lleno de cartas y que estuvieron seleccionando, así le tiraban las cartas y agarraban una. Bueno, está bien. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo, sí. Te íbamos a pedir que nos tires las cartas, pero ya lo hicimos, Gladys, Sí, gracias. sí. Bueno, me acomodo para disfrutar en esta noche cerrada, nublada, de una historia de fantasmas. Primero voy a hablar de fantasmas porque nunca, no lo toqué bien el tema. En realidad los fantasmas son creaciones mentales negativas formadas por los pensamientos de las personas o los sentimientos de odio, de ira o de temor. De modo tal que si una persona tiene miedo, puede llegar a crear con su energía telérgica, que es la energía que tiene el cerebro de poder hacer cosas, una forma energética, que es energética negativa porque está formada por sentimientos negativos, ¿no? El miedo es un sentimiento negativo, el odio, la ira son sentimientos negativos. Y si es el miedo, es un fantasma de sus propios miedos, con lo cual es un fantasma que va a perjudicar a esa persona. Por otro lado, si una persona tiene sentimientos de ira o de odio hacia otra persona, lo que está formando es una proyección de sus sentimientos que le va a hacer mal a esa persona. Una pregunta, Gladys. ¿Los fantasmas entonces los creamos nosotros mismos? Sí. Ahora bien, ¿puede una persona ver el fantasma de otro? ¿Puedo yo ver el fantasma que vos creaste? Se puede llegar a ver, pero hoy voy a hablar de fantasmas y tulpas, que ahora les voy a explicar lo que es también, ¿no? Entonces, cuando ese ser se crea, se mantiene mientras está vigente el sentimiento de temor o de odio de la persona que lo creó y queda en este plano de existencia, en el plano físico, porque no asciende, porque es un sentimiento malo. Los sentimientos malos quedan con nosotros, los buenos son los que ascienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos fantasmas, la diferencia que tienen con los espíritus es que el espíritu es nuestra alma que trasciende la muerte y que se coloca en distintos planos de existencia. Esto lo quiero aclarar porque cuando hay un fenómeno paranormal hay que saber diferenciar si lo que estamos viendo es una creación fantasmagórica o realmente es un espíritu, que mucha gente denomina, mal denominado, fantasma a los espíritus. Los espíritus que se ven son los que tienen una masa energética muy pesada, pero son espíritus, son otras cosas. La diferencia también entre los fantasmas y los espíritus, que los espíritus son generalmente, o siempre, de animales o personas, a diferencia de los fantasmas que pueden llegar a ser cosas también. Porque por ahí hay gente que tiene miedo a los cuchillos y crea el fantasma de un cuchillo o el fantasma de un avión. ¿Correcto? Sí. No es, no siempre tiene que ser un ser. Estos fantasmas están hechos dentro de este plano de existencia en forma inconsciente. O sea, la persona no es que desea formar un fantasma, se forma por su propio sentimiento. Pero hay casos en los que se forman conscientemente estos fantasmas y se llaman tulpas. Los tulpas son fantasmas que se crean a propósito.
O sea, energéticamente una persona crea un fantasma para sus propósitos. Los primeros que crearon los tulpás, y son los que se iniciaron en la magia tulpá, son los monjes tibetanos en la ciudad secreta de Lhasa. Esto lo quiero aclarar porque mucha gente se piensa que en realidad todo lo que tiene que ver con el Tíbet o los monjes tibetanos es bueno, y no es así. No me digas. Está la parte negativa, que es la que crea los tulpás. Jamás lo hubiese pensado de los tibetanos. Sí, totalmente. Ellos se inician en una magia, o sea, buscan el panteón de un dios, porque tienen varios dioses. Son monjes dedicados especialmente para esto, y buscan un lugar retirado dentro del panteón y hacen unos conjuros con unos dibujos diagramados y unos polvos mágicos que utilizan, y ahí se ponen a concentrar en lo que realmente quieren formar. Con el tiempo se dieron cuenta de que, claro, todo esto en realidad es negativo. Entonces quisieron ver si podían llegar ellos mismos a formar tulpás positivos. Pero pasó que sí podían, porque tenían la fuerza de hacerlo, de crear un tulpá positivo, pero con el tiempo se daban cuenta de que se volvía negativo. Porque en realidad lo que se estaba haciendo, o sea, la magia tulpá es para crear un fantasma, y los fantasmas son siempre negativos, si no serían egregores. Claro. ¿Correcto? Y ascenderían, no se quedarían en este plano de existencia. Como el espíritu de la Navidad. Exactamente, como el espíritu de la Navidad. Yo te voy a contar un caso de... la diferencia de los tulpás a los fantasmas comunes, o sea, los fantasmas inconscientes, es que los tulpás, como están creados mediante aparte de la utilización de la energía telérgica, un conjuro, tienen tanta masa energética que puede ser visto por cualquier persona. O sea, una vez que está creado ese tulpá, puede afectar a cualquier persona y es visto por todo el mundo. A diferencia de los fantasmas, que muchas veces lo ve a la persona a la que se dirige inconscientemente, si es un sentimiento de ira o de odio, o hacia la persona misma que tiene miedo, ¿no? Yo voy a contar un caso de una mujer ocultista, Diane Fortune, que pasó en el año 1930. Ella se pelea con una mujer a raíz de una cosa que le había pasado muy grave, y se queda esta mujer ocultista con un sentimiento de odio muy grande hacia esta persona. Entonces ella decía, me gustaría ser un lobo para destruirte. Tenía ese sentimiento. Y en realidad las personas que hacen ocultismo tienen una fuerza muy poderosa. Con lo cual ella una noche estaba durmiendo en su cama y dice que empieza a sentir que el lugar tomaba una cosa extraña, no estaba pasando algo extraño ahí. Ella sentía olores, dice, como de campos y un olor salvaje, como que había un animal. Y de repente, en un momento determinado, ve que al lado suyo tenía un lobo. Y que ese lobo se tira de repente arriba de su cama y la empieza a amenazar con los dientes, y el peso del lobo, o sea, la opresión que sentía, la estaba asfixiando. Entonces, como ella estaba en el ocultismo, sabía que era una formación que había hecho ella misma, sabía que era un fantasma. Entonces trató de sacárselo de a poco hasta que lo logra tirar de la cama, y medio que con la mente lo fue empujando hasta que esta formación fantasmagórica desaparece. Ella se pensó que en ese momento ya había pasado todo, o sea, había sido en el momento nada más. Pero pasa que a la semana se entera que la mujer esta, que ella tenía odio, que era una conocida del núcleo familiar, había sido atacada en un parque por un lobo. O sea, aparentemente un lobo la había seguido y ella corre y tiene un accidente. Entonces ella dice, no, esto todavía está vigente, con esto tengo que hacer algo. Y el mismo día que se entera de eso, a la noche, tenía un chiquito ella. El chiquito estaba durmiendo en la casa, de repente se despierta y empieza a gritar que había un lobo en su propia casa. Con lo cual ella va y efectivamente ella también lo vuelve a ver a este lobo, y también lo induce mentalmente a que se vaya. Con lo cual ella tuvo que hacer un trabajo muy grande
porque en realidad es perdonar a la otra persona, después hay que tratar de disolver esa imagen que se logró fantasmagórica, y es un trabajo bastante largo. En realidad ella dice que estuvo 6 meses tratando de sacarse de encima ese lobo, ¿no? Yo en el año 1996 atendí un caso en Capilla del Monte de 2 personas de Buenos Aires que me fueron a ver, porque ellas se pensaban que lo que estaban viviendo era un caso de espíritus. En realidad pasaba lo siguiente: era una mujer más o menos de 50 años, solterona, o soltera, que siempre había querido tener hijos y la idea de ella era adoptar, pero ella tenía miedo de que los hijos cuando creciesen fuesen malos, porque ella pensaba, por ahí me toca el hijo de un violador, de un asesino, y tiene en los genes lo mismo de los padres. Entonces, un día ella está en su casa, tranquila, y se pone a pensar, dice, mi hijo sería, si lo hubiese adoptado, a los 30 años tendría más o menos 20 años, podría ser así, de tal forma, y se lo empieza a imaginar. De tal modo que un día ella está en el cuarto de su casa y ve que parado en la puerta del cuarto aparece un chico tal cual ella se lo había imaginado. Lo vio unos segundos y el chico desapareció. Otro día ella estaba en la cocina y siente que en el cuarto se caen cosas. Entonces va al cuarto y ve que efectivamente tenía un montón de adornos en la mesa de luz que se habían caído, ya los arregla, y cuando va a salir en el mismo lugar vuelve a aparecer este mismo chico que ella más o menos se había imaginado. Y de repente, de estar bien, la amenaza con un cuchillo, con lo cual ella sale corriendo hacia otro extremo del cuarto para hablar por teléfono, para pedir ayuda, y en ese momento la imagen desaparece. Bueno, ella empezó a hablar, a contar esto, porque le pasó varias veces a un montón de amigos, incluso fue a psicólogos, todos decían que era un problema mental de ella, que ella se lo estaba imaginando, hasta que un día ella está en la casa de una amiga y las dos, la amiga y ella, sienten un ruido en la cocina y van a ver, y era este ser que estaba formado ahí amenazándolas a las dos con un cuchillo. Con lo cual ya esto trascendió, ¿no? ¿Por qué ese perfil maligno? Porque era lo que ella en el fondo, lo que estaba creando era esa imagen negativa por la que nunca había adoptado, ¿entendés? Ella, cuando pensaba, que yo después indagando, ¿no? Cuando ella pensaba cómo sería su hijo, también pensaba por momentos, sí, pero también podría haberme salido un asesino, un violador, porque siempre ese fue el miedo que ella tenía con respecto a adoptar. Así que bueno, ahí hubo que también trabajar mucho sobre los miedos de esa persona, ¿no? Sobre lo que ella pensaba que podía no ser, porque tranquilamente podría haber tenido un chico normal. Y bueno, y después tratar de con mucha meditación deshacer lo que fue esta figura fantasmagórica, en este caso fue de un ser humano, ¿no? Y hay muchos casos más. Y van a seguir los relatos acerca de fantasmas. Sí, hay muchos. Bueno, Gustavo llamó a nuestro teléfono y dice, si no, alguna vez vos no habías dicho que los fantasmas no existían. No, yo no dije que los fantasmas no existiesen, es más, cuando hablé de egregores hablé también de fantasmas. Los fantasmas existen y es una formación mental negativa. Sí, como que no. Salvo que hayan malinterpretado que el fantasma no es espíritu, pero no, nunca pude haber dicho eso. Por ahí en un acto fallido, mal, pero no. ¿Nos prometés alguna otra historia para la semana que viene? Sí, tal vez hablemos de la historia del holandés errante. ¿El holandés errante del marinero? Uh-huh. La verdadera historia. ¿Dio lugar a relatos, no sé si hubo un cómic o algo así también acerca de eso? No sé. No sé de eso. Pero tengo la verdadera con posta a posta. ¿Espíritu o fantasma el holandés errante? Espíritu. ¿Espíritu? Sí. De él hablaremos entonces en 7 días, en otro apasionante episodio de Fenómeno Cero. Gladys. Bueno, acá tengo otros mensajes que me pasaron, pero los llevo para la semana que viene porque si no se hace muy largo. Bueno, acusamos recibo, permíteme, Gladys, sí. Así a los que se molestaron en llamar, a Julián, a Patricio y a Natalia, que los respondo la semana que viene. Bueno, ya estamos así con un poquito de oxido de tiempo, ya se vienen noticias Headbangers, ya está la gente de Smitten aquí en la radio. Gladys. Bueno, Diego, hasta la semana que viene, un beso a todos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.